Hoy te voy a contar dos historias muy interesantes. La primera se titula El corazón de Clara. Te comento. Clara había llegado a la gran ciudad cuando aún era joven, buscando un futuro mejor. La vida le había dado golpes duros desde temprana edad, pero su corazón seguía lleno de amor. Así fue que con el tiempo encontró trabajo como niñera para una familia acomodada, con 3 niños pequeños. Lucía, la mayor de 10, Tomás de 7 y Sofía, la menor de 5 años. Clara, desde el primer día, supo que no solo cuidaría de ellos, les entregaría su amor y muchas enseñanzas. Así, a medida que los niños crecían, Clara les enseñaba más que solo en lecciones de vida diaria. Ella le mostró cómo ser amables, respetuosos y resilientes. Por ejemplo, cada caída de bicicleta se convertía en una enseñanza de coraje. Cada pequeño malentendido entre hermanos era una lección sobre la importancia del perdón. También Clara les leía historias que hablaban de mundos maravillosos y les enseñaba a soñar en grande. Sin embargo, con el tiempo, los niños crecieron. Primero fue Lucía, la mayor, quien se fue a la universidad. Eventualmente, Tomás y Sofía siguieron sus propios caminos. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y ruidos ahora se sentía vacía, con la ausencia de esos niños. Clara, aunque orgullosa de haberlos ayudado a convertirse en jóvenes fuertes y capaces, en ese momento se sentía sola, ya como ama de llaves en esa casa enorme. Pasó el tiempo y la tristeza la envolvía. Cada rincón de la casa le recordaba momentos que no volverían. Pero lo que Clara no sabía era que esos niños, ahora adultos, no le habían olvidado. Un día recibió una carta de Lucía, la mayor. Ahí decía que le agradecía por haber sido su segunda madre, por haber estado allí cuando más los necesitaba. Luego llegó otra de Tomás, llena de recuerdos de las tardes en que le enseñó a no rendirse ante los problemas. Al final, y no menos importante, le escribió Sofía, contándole sobre las historias que Clara le leía. Habían inspirado a su carrera como escritora. El día de su cumpleaños, los 3 aparecieron juntos en la puerta de la casa. Traían flores y una carta enmarcada donde cada uno había escrito lo que Clara significaba para ellos. La carta decía: «Gracias por habernos dado el amor y las enseñanzas que nos hicieron ser quienes somos hoy. Siempre serás nuestra mamá de corazón». Clara, con lágrimas en los ojos, comprendió que aunque los niños se habían ido, el amor que ella les había dado nunca desaparecería. Ese día supo que su vida, lejos de estar vacía, estaba llena de amor y gratitud. Así, Clara, con el marco en las manos y los niños ya adultos rodeándola, sintió que su corazón, antes lleno de nostalgia y soledad, ahora desbordaba de alegría. Los abrazó con fuerza, como lo hacía cuando eran pequeños. Las palabras de la carta resonaban en su mente. «Siempre serás nuestra mamá de corazón». No había un título más grande ni recompensa más valiosa. Con el paso del tiempo, Clara se dio cuenta de que su vida había tenido un propósito más profundo de que alguna vez imaginó. Las visitas de sus 3 hijos del corazón se hicieron más frecuentes. Lucía, Tomás y Sofía regresaban a casa con sus propias familias. Y así Clara encontró nuevas generaciones de pequeñas a quienes seguir amando, contándoles historias y enseñando lecciones que sabía que eran recordadas. Ahora Clara ya no se sentía sola. Sabía que el amor que había sembrado en esos 3 niños había florecido y seguiría creciendo. A lo largo de los años, su historia de dedicación se convirtió en un legado que sus niños llevaron consigo en cada rincón de sus vidas. Comprendió así que el amor que estaba teniendo Clara era un ciclo natural de la vida. Siempre le devolvería lo que ella había entregado: cariño, respeto y la satisfacción de haber hecho del mundo un lugar un poco más cálido para quienes más lo necesitaban. Pasó el tiempo y ya sentada en su mecedora junto al jardín, con una sonrisa en los labios, Clara cerró los ojos.
sabiendo que siempre sería recordada, no solo como una niñera, sino como una madre de corazón que cambió vidas, y lo sigue siendo. Y el segundo se titula El genio que descubrió el valor de las emociones. En un pequeño pueblo en las afueras de Buenos Aires vivía un niño llamado Joaquín. Desde muy temprana edad, su inteligencia fue motivo de asombro para su familia y maestros. Por ejemplo, a los 3 años ya había memorizado el sistema solar y podía recitar los nombres de los planetas, satélites y constelaciones sin equivocarse. Cumpliendo los 5 años, mientras otros niños apenas comenzaban a sumar y restar, Joaquín resolvía problemas matemáticos que superaban el nivel de la primaria. Fue entonces cuando un especialista lo diagnosticó como superdotado, destacando su genialidad lógico-matemática. El diagnóstico explicaba por qué Joaquín se destacaba en matemáticas, física y cualquier área que involucraba patrones lógicos y estructuras complejas. Sin embargo, también arrojaba luz sobre un aspecto menos visible: su gran dificultad para socializar. Las interacciones sociales y las emociones humanas era un verdadero enigma para Joaquín. Las conversaciones cotidianas le resultaban aburridas y no entendía por qué sus compañeros parecían emocionarse tanto por cosas que para él carecían de lógica, como los juegos en el patio o las bromas. Esto provocaba que los demás lo vieran como un niño raro, y Joaquín, incomprendido y aislado, comenzaba a sentirse profundamente solo. En la escuela, los otros niños se reían de él cuando hablaba en términos técnicos o cuando corregía a los profesores en frente de todos. Por otro lado, muchos adultos lo veían como un niño arrogante o incapaz de adaptarse. No entendían que Joaquín no se consideraba mejor que los demás, sino simplemente no sabía cómo comunicarse de manera efectiva o cómo conectarse emocionalmente con las personas. Ya a los 10 años, Joaquín estaba más solo que nunca, y aunque sus logros académicos eran impresionantes, su mundo emocional se volvía cada vez más complicado. Así, su madre, preocupada por su bienestar, buscó ayuda de un psicólogo especializado en niños superdotados. Este psicólogo le explicó que el desarrollo emocional de Joaquín no estaba sincronizado con su increíble capacidad intelectual, un fenómeno muy común en niños superdotados. Con ello, acordaron inscribirlo en un programa de educación diferencial en la capital, donde podría seguir desarrollando sus talentos, pero también trabajar en sus habilidades sociales y emocionales. Joaquín al principio no estaba convencido, no entendía por qué era necesario aprender algo que no podía medir o resolver como las ecuaciones matemáticas. Sin embargo, al llegar a la nueva escuela, poco a poco comenzó a cambiar. Allí conoció a otros niños con diagnósticos similares, algunos con habilidades artísticas, otros con talentos musicales, pero todos con dificultades para integrarse socialmente, como él. Un día, durante la clase de teatro que formaba parte de su programa de habilidades sociales, Joaquín se sintió fuera de lugar. No entendía cómo actuar en un escenario podría ayudar con sus problemas. Pero la profesora, paciente y con experiencia en el trato con niños superdotados, le enseñó que el teatro no solo trataba de memorizar guiones, sino de aprender a interpretar emociones, a ponerse en el lugar de la otra persona y a observar la reacción de los demás. A medida que pasaban las semanas, Joaquín empezó a notar pequeños cambios. El teatro y las actividades grupales le ayudaron a desarrollar algo que antes no comprendía: la empatía. Comenzó a observar más detenidamente las expresiones de sus compañeros y entender que las personas no siempre funcionan de forma lógica. Descubrió que aunque los números y los patrones eran su mundo natural, también podía aprender a conectar con los sentimientos de los demás, y que de hecho eso le permitía crear relaciones más profundas y significativas. Con el tiempo, Joaquín se dio cuenta que las habilidades sociales no eran una ciencia exacta, pero que al igual que las matemáticas, podían perfeccionarse con práctica y esfuerzo.
Entendió que el valor de las relaciones humanas residía en la empatía y en la capacidad de comprender a los demás. Y aunque los números siempre serán su pasión, el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales le permitían llevar una vida más equilibrada y plena. Pasó el tiempo y cuando tenía 16 años, Joaquín se había convertido en una figura destacada académicamente. Su pasión por las matemáticas lo llevó a competir internacionalmente y obtener becas en prestigiosas universidades. Pero lo más importante para él no eran las medallas ni los premios, sino el aprendizaje emocional que lo había llevado a construir relaciones más genuinas. En su último año de secundaria, Joaquín organizó un taller de matemáticas aplicadas a la vida cotidiana para demostrar a otros estudiantes que los números no eran solo teorías abstractas, sino también para resolver problemas reales. Su amor por el conocimiento también impactó a quienes lo rodeaban. Cuando recibió la oferta para estudiar en una universidad prestigiosa en el extranjero, reflexionó sobre el camino que había recorrido. Ya no era un niño solitario que se sentía incomprendido. Ahora, con un corazón lleno de sabiduría y gratitud, se despidió de su familia y amigos, listos para enfrentar los desafíos que el futuro le deparara. Sabía que sin importar los complejos que fueran los problemas, siempre podría resolverlos con la misma dedicación, empatía y amor por el aprendizaje que lo habían llevado hasta allí.